amigos, muy buenos días. Hoy es jueves 13 de abril y estamos transmitiendo Noticias 7 desde la bellísima provincia de Manabí. Estamos precisamente en Puerto Viejo, en el centro de Puerto Viejo, en el Parque Vicente Amador Flor. Es un gusto para mí transmitir este espacio desde aquí y le contamos también que varios de los espacios que tiene la televisión pública, su televisión pública, también estarán transmitiendo. Más adelante, por supuesto, nuestros compañeros de Café TV estaremos al mediodía también conversando sobre el proceso de reconstrucción, porque hay que recordar, casi un año ya desde el terremoto de 7.8 grados que sacudió la costa ecuatoriana y que tuvo un impacto importantísimo en la población ecuatoriana. Así que le invitamos a seguir en nuestra sintonía, pero desde ya comenzamos con la información de carácter nacional e internacional que a usted, amiga y amigo, le interesa. Nuestras noticias, por supuesto, son interpretadas en lengua de señas por nuestro compañero Edison Velázquez, a quien le mandamos un abrazo desde aquí, desde la provincia de Manabí. Y le contamos a esta hora que algunos delegados de Movimiento País presentaron impugnaciones al Consejo Nacional Electoral, esto debido a que se registraron varias inconsistencias en las actas electorales que podrían mejorar la puntuación del presidente electo Lenín Moreno Garcés. Con eso iniciamos. Bienvenidas, bienvenidos. Antes de finalizar el plazo para presentar reclamaciones a los resultados numéricos de los comicios presidenciales del pasado 2 de abril, el movimiento Alianza País presentó un proceso de impugnación a 587 actas, para que en esas, que nosotros hemos revisado con seriedad, con responsabilidad en nuestro control electoral, se ratifique, se verifique y, si es que es necesario, se abra las urnas para que se pueda ver una vez más el resultado. Las actas impugnadas, según explicó Oscar Bonilla, ratificará la voluntad del soberano en las urnas. Y lo hace declarando también su firmeza para sostener estos resultados que consideramos son irreversibles. Álvaro Sáenz, por su parte, criticó las acciones de rechazo realizadas por la alianza política Creo Suma, que al no tener sustento en las pruebas presentadas, han causado incidentes en varias ciudades. Todo el ruido que se está haciendo a partir de una mentira que nació de una simple encuesta. Sin embargo de esto, el movimiento Alianza País muy claramente ratifica lo que ya señaló hace algunos días. Que si es que hay que abrir urnas, que se abran. Que si es que se pide que se abran urnas y tienen el sustento para ello, estamos totalmente de acuerdo. Siempre y cuando no sea un tinglado mediático como el que han instalado. Y dejaron en claro que ninguno de los procesos que se han presentado revertirán los resultados anunciados por el CNE. En ese sentido, no van a cambiar los resultados, para nada. Lo que nosotros decimos es que se abra para que se vuelva a verificar una vez más. Que no quiere decir que vayan a cambiar los resultados de ninguna manera. La ley dispone que para el análisis de las impugnaciones presentadas se establecerá un plazo de 3 días para su análisis. Carlos Flores, Ecuador TV. Por su parte, Guillermo Lasso, de la Alianza Creo Suma, sigue objetando los resultados del Consejo Nacional Electoral y exige el conteo voto a voto, pero esto sin presentar las pruebas necesarias al público. Antes de que se venza el plazo de 48 horas, Guillermo Lasso señaló que objetó actas que considera tienen inconsistencias numéricas, ausencia de firmas y también un supuesto apagón informático. Este recurso de objeción, que en su texto fundamental está compuesto por 15 páginas, está acompañado de más de 4.200 fojas, que son las pruebas de lo que sucedió el 2 de abril. Minutos antes, el movimiento Creo Suma habría presentado estas supuestas 4.200 actas ante el CNE, las cuales estarían contenidas en 3 cajas semillenas, las cuales tienen 49 carpetas y un CD. Y claro, no podemos tener a la mano las más de 4.000 fojas que son todas las pruebas presentadas en el Consejo Nacional Electoral. Sin embargo, cabe recordar que la semana anterior los mismos militantes de Creo exhibieron muchas más, algunas sin contenido. Esta vez ante la prensa llegó sin nada, solo con el acta de entrega-recepción y un documento que contendría su argumentación legal y el pedido ya conocido de un reconteo voto a voto que no procede según la ley. El reconteo manual de voto por voto de cada una de las más de 41.000 juntas receptoras del voto. Dijo que aguardará por la respuesta del CNE en 48 horas, sin embargo convocó a sus simpatizantes a continuar en las calles. Hay que estar en las calles, necesariamente en las calles.
En este punto resta aguardar por la contestación del rector electoral y saber si reúnen los requisitos contemplados en el artículo 138 del Código de la Democracia y si impugnan o apelan las resoluciones dadas a sus objeciones. César García, Ecuador TV. Sustentar la posibilidad de un fraude electoral. Desde el inicio de la campaña electoral para la primera vuelta, Guillermo Lasso y Andrés Páez, binomio presidencial por el movimiento Creo, aseguraban que se tramaba un fraude. Por ejemplo, decían que en el padrón electoral constaban niños e inclusive personas fallecidas. Sin embargo, esta aseveración nunca fue denunciada formalmente, ni mucho menos Creo presentó prueba alguna. La idea de fraude también la posicionaron después de las votaciones del 19 de febrero, pero esta afirmación tampoco contó con los recursos suficientes para probar la existencia de este delito. El binomio pasó a la segunda vuelta electoral. Para la analista política Patricia de la Torre, el banquero Lasso se quedó sin argumentos políticos. Ellos estaban jugando fundamentalmente con ese otro componente, porque desde el punto de vista de la legalidad eso ya está más que santificado. A vísperas de la segunda vuelta electoral, la historia se repitió. La idea de fraude volvió a ser implementada por Creo. Legalmente ya está nombrado, pues, o sea, y si entró a una campaña electoral, consiguió el triunfo. Conocidos los resultados oficiales, Guillermo Lasso justificó la tesis del fraude valiéndose del exit poll realizado por Sedatos, análisis que al parecer habría sido pagado por personas vinculadas al banquero. Ángel Polibio Córdoba, principal de esta encuestadora, aceptó que sí se pudo cometer un error en el exit poll. Lasso se negó a aceptar la derrota. Días después, enseñó cajas que supuestamente contenían actas inconsistentes. Sin embargo, la mayoría de estas estaban vacías. Pero este argumento no tendría cabida, puesto que la presencia de sus delegados en el 97% de los recintos electorales habrían avalado la idoneidad del proceso. No solo malos perdedores, ¿no?, sino que también tienen dentro de sí una connotación de pervertir a una alta confusión. Y asegura que la nueva táctica de Creo es deslegitimar en las calles el triunfo de Lenín Moreno. El también analista político Hernán Reyes considera que el triunfo de Moreno es un hecho consumado y que Lasso jamás demostró que hubo fraude. Es un ganador que ha tenido una ventaja que es considerable en términos de números absolutos y creo que no se debe inducir a que una parte de la ciudadanía, yo creo que desarrolle una suerte de incultura política. Para Reyes, la táctica de Lasso de querer comparar a nuestro país con la situación de Venezuela no le dio réditos políticos. Creo que los ecuatorianos nos dimos cuenta, en su gran mayoría, inclusive seguidores del binomio Lasso-Páez, de que Ecuador no es ni de lejos Venezuela. Ivana Paredes, Ecuador TV. Manabí ya está despierta y por supuesto su capital, Puerto Viejo, luce radiante. Les recordamos que estamos transmitiendo desde el Parque Vicente Amador Flor, todos invitados a seguir la señal de la televisión pública. Y vamos a revisar otros ámbitos de la información para contarles que el presidente Rafael Correa utilizó su cuenta de Twitter la noche de ayer para respaldar la propuesta del alcalde Jaime Nebot, quien dice que se vean públicamente las actas y también aleatoriamente las actas del Consejo Nacional Electoral para que se cumplan 3 condiciones sustanciales. Escuchamos más de lo que utilizó el presidente Rafael Correa la noche de ayer su cuenta de Twitter. Nebot ha solicitado algo similar a lo que sugerí en días pasados, una solución supralegal, como él la llama, que representantes de la academia, iglesia, movimientos políticos, medios de comunicación, etc., en público escojan al azar determinado número de actas y comprueben la transparencia de las elecciones. Apoyamos totalmente esta propuesta. Le pedimos al CNE que, pese a no estar contemplada en la ley, la acepte. Solo pedimos 3 cosas. Que también se lo haga con actas de la primera vuelta, cuando igualmente hablaron de fraude. Que todos aceptemos los resultados. Que, de ratificarse los resultados, Creo, sus medios de comunicación y todos los que han armado el show del fraude porque perdieron las elecciones, pidan disculpas al Ecuador y al mundo entero. Aquí no ha habido ninguna inconsistencia numérica, como dice Nebot, sino tan solo un tongo de Lasso, Sedatos, participación ciudadana y la prensa vendida de siempre. Es copia de la estrategia de la derecha venezolana, cuestionar los resultados, deslegitimar el origen del mandato, mantener las calles calientes y rasgarse las vestiduras por un país dividido. Todo esto para impedir la gobernabilidad. La diferencia, aquí no pasarán. Que se abran públicamente todas las actas que quieran.
No podrán robarnos la victoria popular. Y el exauditor Néstor Marroquín también descarta la posibilidad de un fraude electoral, esto después de revisar los resultados de la plataforma que se instauró el 2 de abril denominada Defiende tu voto. Desde el punto de vista técnico estoy hablando de las dos hipótesis fuertes de fraude informático, que tiene que ver con la digitalización de las imágenes, que por nuestra evidencia, por nuestra plataforma, podemos expresar y decir claramente al país que no hay tal modificación de las imágenes. La otra, que posiblemente existe una mala implementación del sistema de escrutinios que está sumando mal, que está cambiando los resultados. Hemos probado, hemos implementado nosotros por nuestra cuenta independiente un programa que haga lo que necesita hacer, es decir, sumar los votos y totalizar. Técnicamente y categóricamente puedo decir que por ahí no va. Vamos a revisar más información de su interés. Luis Almagro, titular de la Organización de Estados Americanos, también se pronunció respecto de este tema. Él ratificó el reconocimiento de los resultados de las elecciones de Ecuador desarrolladas el 2 de abril, en las que se impuso el candidato de Alianza País, Lenín Moreno, y mencionó que las denuncias sobre supuestas irregularidades que alega la oposición deben estar basadas en rigor técnico. Además, recordó que una misión de observadores de este organismo siguió el proceso de la primera y segunda vuelta. Señaló también que los representantes de la OEA estuvieron en la jornada electoral y que fue fundamental en el conteo rápido para asegurar la transparencia de las votaciones. Almagro recalcó que las impugnaciones no han alterado el resultado oficial, que coincide con el conteo rápido de la organización donde triunfó Lenín Moreno Garcés. Y mientras tanto, el presidente electo Lenín Moreno Garcés sigue reuniéndose con sectores del pueblo. Nosotros tenemos que contarle que estuvo ayer con delegados de los pueblos y nacionalidades del Ecuador. ¿Qué pasó en esa reunión? Se lo contamos de inmediato. Una reunión en la cual se sentaron los pilares para una alianza inclusiva en la cual indígenas, afroecuatorianos y montubios tendrán un protagonismo en el manejo del país. Nuestro destino es estar juntos, nuestro destino es estar unidos. Ustedes son parte fundamental de este proceso revolucionario. Diferentes líderes expresaron su respaldo al nuevo gobierno. Todo este pueblo, las nacionalidades, no vamos a permitir que se rompa el orden constituido. Vamos a defender como lo estamos haciendo. A continuar, a defender, a sostener este proceso del proyecto político, progresista y humano del Ecuador. Los afroecuatorianos se sumaron destacando el papel importante del campo en el desarrollo nacional. Le pedimos que volvamos los ojos al campo con una manera tecnificada, con agricultura digna. Humberto Cholango, líder indígena mostrando coherencia ideológica, señaló que estos pueblos no podían alinearse con la derecha neoliberal. La conciencia de los humildes es más poderosa que la chequera de los banqueros, compañeros y compañeras. Pero sí presentó varias peticiones, entre ellas respetar la educación intercultural bilingüe y propender una redistribución del espectro radioeléctrico como manda la Constitución. En contra de los monopolios mediáticos y por lo tanto queremos que se aplique la Constitución y la ley. Este aspecto fue receptado favorablemente por el nuevo mandatario. La asignación de frecuencias será democrática y transparente. La ley de comunicación me parece que es una ley correcta. Quien también afirmó que gobernará junto a los pueblos y nacionalidades. No vamos a hacer nada para ustedes sin ustedes. Van a ser parte del gobierno también. Y no se me correrán. Resaltó la importancia de trabajar en una verdadera reforma agraria. Más acceso a la tierra. Ya es hora pues de que se cumpla esa reforma agraria. Y no descartó el análisis del manejo de las juntas de agua y sobre los casos de indígenas judicializados. También las consecuencias. No olvidemos que hay hermanos heridos. Siempre actuaremos con tolerancia y con respeto a la opinión. Creo que de ese tema debemos y podemos conversar. Y con toda seguridad vamos a llegar a un acuerdo. Otros representantes aspiran a implementar reformas que garanticen su derecho en la participación política. Las nacionalidades deben participar directamente en la Asamblea Nacional. Depende de estos cambios estructurales para que se beneficien nuestras comunidades, nuestras organizaciones. Con la entrega de un obsequio elaborado en Otavalo se selló este compromiso que aproxima a sectores ideológicamente afines. César García, Ecuador TV.
Diversos sectores sociales y profesionales en la ciudad de Guayaquil ratifican su respaldo a la gestión del presidente electo Lenín Moreno Garcés y legitiman también la elección por parte del Consejo Nacional Electoral. La predisposición al diálogo anunciada y demostrada por el presidente electo de los ecuatorianos convoca a 67 organizaciones sociales, gremiales, colectivos y demás para respaldar el proceso de transición y que legítimamente asume el cargo como primer mandatario Lenín Moreno Garcés. Siempre pensamos que hay una forma mejor de hacer las cosas. Siempre hay una forma de que pueda sentirme más favorecido. Y el momento en que yo no solamente considero aquello que me favorece a mí, sino considero aquello que puede favorecer al prójimo, ese momento sí estamos empezando la edad del ser humano, la edad de la empatía. El anuncio de apoyo se hizo desde un hotel en Guayaquil, donde los invitados mostraron además su apertura para apuntalar al nuevo gobierno desde cualquier área. Para que cuente con este gremio de profesionales, quienes estamos prestos a dar toda la colaboración. De su lado, el movimiento político Centro Democrático, liderado por el prefecto del Guayas, Jimmy Jairala, rechazó las intenciones de deslegitimar la elección popular y caotizar las ciudades con reclamos infundados. Esto último también es motivo de análisis desde la Secretaría de Gestión de la Política. Nadie está atrás de ningún cargo público, nadie, todos estamos aquí solamente por el empeño que hemos puesto de ayudar a que no se deslegitime lo legítimo que se consiguió en las urnas, que fue una victoria indiscutible. Una oposición totalmente sin fundamentos, una oposición que lo que busca es caotizar, que lo que busca es generar malestar a la ciudadanía. Mientras se ejecuta el traspaso de funciones y acciones para el nuevo régimen, esperan se mantenga la misma línea de interacción con las organizaciones sociales, tal y como han sido los últimos 10 años. Mirta Carrillo, Ecuador TV. Se intensifican las actividades aquí en el Parque Vicente Amador Flor, en el corazón de Portoviejo, en la provincia de Manabí. Buenos días, país. Póngale ganas y póngale corazón a todas las actividades que nosotros le ponemos, como siempre, la información. Y vimos ya el opening de la Semana Santa, y es que la familia ecuatoriana también se prepara para esta época de recogimiento, pero también para degustar las delicias típicas de la época. Nosotros le contamos que en los mercados de Quito existen varios combos para preparar el delicioso plato típico de estos días, la fanesca. Así que preste mucha atención para ver si usted puede, amiga y amigo, prepararlo también al interior del seno familiar. Es quizás uno de los platos más esperados para su consumo en esta época del año. La fanesca es una de las comidas ícono de la gastronomía ecuatoriana. En los mercados de Quito, sus comerciantes están abastecidos de los productos con los cuales se prepara este guiso. En los centros de abasto se han conformado los denominados combos, es decir, por un pago único, el cliente se lleva todos los ingredientes para la fanesca. Por ejemplo, en el mercado de Iñaquito, por $12 se compra una libra de 12 granos que se utilizan para la preparación de la fanesca para 10 personas. El combo le hago yo aquí en el mercado de Iñaquito de $12. Todos los ingredientes para la fanesca. Sambo picado, zapallo, alberja, frijoladas, melloco, chocho. Todo para 10 personas. En otros mercados de la capital, los combos varían su precio entre $8 y $10. Complemento de la fanesca es el bacalao. Para 10 personas, por lo general, se utiliza una libra, cuyo precio fluctúa entre los $6 a $8. El bacalao es un pescado excelente que da sabor, olor para la fanesca y es muy exquisito. Si desean poner más, pues a algunos les gusta, a algunos no les gusta. A lo largo y ancho de la ciudad se han instalado varias ferias gastronómicas populares, donde el precio por un plato de fanesca bordea los $4 a $6. Y a las puertas de este feriado usted debe planificar su presupuesto, pero también el destino turístico que va a escoger para visitar en estos días de descanso. El Ecuador tiene múltiples y a continuación le presentamos algunas alternativas en la capital de los ecuatorianos, en el centro histórico de Quito, pero también en las parroquias rurales que están alrededor. Así que preste mucha atención para ver si se motiva a visitar Quito. Las iglesias de la calle de las 7 Cruces lucen adornadas con denarios elaborados con 1000 rosas cada uno, pues este Jueves Santo, a partir de las 17 horas, iniciará el recorrido de los fieles
Es un recorrido mucho más espiritual, es precisamente recordar las 7 palabras del Señor, precisamente el momento antes de su muerte. Regularmente las 7 iglesias son muy visitadas. Eventos religiosos esperados por la población cristiana. Es muy interesante porque desafortunadamente el ser humano está perdiendo esa religiosidad. Yo soy muy devota a nuestro Señor. En realidad yo vengo cada año al Festival de Música Sacra porque de alguna manera forma parte de la cultura de Quito. Estos atractivos mueven también el comercio en el centro histórico de Quito, que espera que los fieles y turistas se motiven a vivir las tradiciones de Semana Santa. Esperamos estos feriados para aprovechar que la gente venga y disfrute lo de la Plaza Grande. Ofrecemos todos los dulces tradicionales, de aquí en nuestros locales pumillas, sándwiches de pernil. Desde Quito Turismo la invitación es a llegar a la ciudad, cuya capacidad hotelera aún no está copada, y participar de una amplia agenda de ritos religiosos. Hemos trabajado fuertemente con la Secretaría de Seguridad y la Secretaría de Movilidad. Tenemos todo el sistema de seguridad y de movilidad de Quito previsto. ¿Para qué? Para que las personas de todo el Ecuador puedan llegar. Las parroquias también son protagonistas de esta época, con sus tradiciones como el lavatorio de pies en Perucho, la procesión de los diablos en la Merced o la bendición del fuego en Alangasí. Interesante para todos, para no solo adultos, sino niños, jóvenes, porque definitivamente, digo yo, rescatamos esta maravillosa devoción, pero también la cultura y la tradición, y nos hacemos más orgullosos de lo que somos. La agenda de la Semana Santa quiteña se puede consultar en la web www.semanasantaquito.com. Sofía Montoya, Ecuador TV. De revisar, amigas y amigos, las noticias del mundo, y le contamos a esta hora que el presidente de Rusia, Vladimir Putin, recibió en el Kremlin a varios representantes del secretario de Estado estadounidense Rex Tillerson y al canciller de su país, Sergei Lavrov. Es el primer acercamiento después de días de tensiones por el apoyo de Putin a las tensiones que se producen en el gobierno de Bashar al-Assad y el bombardeo estadounidense en Siria. Sobre este tema, Washington y Moscú se comprometieron a no interferir en la política externa de ese país, excepto para combatir al autoproclamado Estado Islámico. En tanto, en la Casa Blanca, el presidente Donald Trump recibió al secretario de la OTAN y en rueda de prensa habló de la necesidad de terminar con la guerra en Siria. Y en otro punto del planeta, la Organización Mundial de las Migraciones alertó que en Libia los migrantes indocumentados y refugiados que llegan desde África con la intención de ir hacia Europa son vendidos y comprados en mercados de esclavos por un valor entre $200 y $500 para ser utilizados en trabajos pesados. Esta información se basa en testimonios, fotografías e investigaciones de activistas de derechos humanos. Avanzamos con nuestro repaso por el mundo y le contamos que el gobierno de Venezuela pidió a la Organización de Estados Americanos, OEA, reaccionar ante la violencia en las manifestaciones convocadas por la oposición. El anuncio del ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, a través de su cuenta de Twitter. En tanto, la cadena internacional Telesur informó que un sacerdote de la Basílica de Santa Teresa habría hecho un llamado a rechazar la supuesta represión a las movilizaciones de la oposición, un hecho que generó enfrentamientos entre oficialistas y opositores que participaban de la homilía. Y poco a poco Evo Morales, presidente de Bolivia, se reintegra a sus actividades. A continuación tenemos para ustedes el resumen de las noticias más importantes del acontecer internacional. A 12 días de la operación a la que fue sometido en Cuba para extraerle un nódulo en la garganta, el presidente Evo Morales retomó este miércoles sus actividades en el Palacio de Gobierno, donde se reunió con su gabinete de ministros, con quienes logró hablar sin dificultad, aunque lo hizo por pocos minutos para cuidar su salud. El gobierno de Taiwán aprobó una nueva ley que prohíbe el maltrato animal y el consumo de carne procedente de perros y gatos, que podría sancionarse con multas de hasta $60.000 y 2 años de prisión. La ley de protección animal prohíbe la venta, adquisición o consumo de este tipo de carnes. El Xi'an 13 es el primer satélite de comunicaciones de alto rendimiento de China que fue lanzado desde la provincia de Sichuan. El satélite tiene una capacidad de transferencia de 20 gigabytes por segundo, una vida en órbita diseñada para 15 años, por lo que será capaz de proporcionar un mejor acceso a Internet en aviones y trenes de alta velocidad, así como en regiones menos desarrolladas. El volcán chileno Nevados de Chillán emitió hoy nuevos pulsos eruptivos y una nube de cenizas que sobrepasó los 1000 metros de altura, una situación que pone en alerta máxima a las autoridades que prohibieron el acceso de las personas en un radio de 2 kilómetros al complejo volcánico.
Las cámaras de seguridad de la estación de tren de Cronulla en el sudeste de Australia captaron los dramáticos segundos en que un niño cae en la vía férrea cuando subía uno de los vagones con sus abuelos, que se descuidaron entre el espacio de separación entre el andén y el tren. Por fortuna, el menor logró ser rescatado. Las autoridades hicieron un llamado a los padres a extremar el cuidado de sus hijos, ya que en lo que va del año, 223 niños han caído en las vías del tren en Sydney. Fanny Lara, Ecuador TV. Momento de hacer nuestra primera pausa, pero al regresar estará nuestro compañero Carlos Rabascal construyendo pensamiento crítico. Pero antes, desde aquí, el saludo para Santa Ana de los Cuatro Ríos de Cuenca, que este 12 de abril festeja sus fiestas de fundación, y también a nuestros amigos también que son maestros en el Día del Docente Ecuatoriano, del Maestro Ecuatoriano. Así que hacemos una pausa breve, pero ya regresamos con más. Estamos transmitiendo Noticias 7 desde la bellísima provincia de Manabí, desde su capital, Puerto Viejo. Ya seguimos con más aquí a través de su televisión pública. Sociedad Viva TV. Se culminó con el escrutinio en las 24 provincias del país y las 3 circunscripciones del exterior. El Pleno del Consejo Nacional Electoral se reinstaló en audiencia pública nacional de escrutinio, aprobando por unanimidad los resultados de la segunda vuelta electoral, incluyendo el reconteo de los 296.340 votos solicitados por la Alianza Creo Suma. Se dieron diferentes reclamaciones, en este caso de la Alianza Creo Suma. Y en esas reclamaciones, las juntas provinciales han resuelto las que están debidamente sustentadas, tanto en la Constitución como en el Código, artículo 138, 3 causales, han ordenado el reconteo de votos. Los porcentajes de votación de los dos binomios, del binomio Moreno-Glass y del binomio Lazo-Páez, son los mismos. Se mantienen los porcentajes de votación luego de haber recontado, insisto, 296.340 votos. Durante la audiencia pública nacional se dio lectura al recurso presentado por la Alianza Creo Suma el pasado 6 de abril. Al respecto, el Consejo Nacional Electoral dio una explicación técnica y directa respondiendo a sus denuncias. Se menciona que existe una anomalía estadística que representa una disminución de la votación blanca considerable entre primera y segunda vuelta, y se asume y se indica que posiblemente se cambiaron algunos votos blancos para un determinado candidato. Todo proceso electoral es independiente uno de otro. Sin perjuicio de aquello, hemos analizado procesos electorales anteriores que tienen segundas vueltas. Es el caso del año 2006, en el que en la primera vuelta del 2006 tengo un 4.8% de votación en blanco en primera vuelta y un 1% de votación en blanco en segunda vuelta. Del año 2002, el 4.6% de votación en blanco en la primera vuelta y un 0.9% de votación en blanco. En cuanto a la acusación de que 1.795 actas de escrutinio no tenían firmas del presidente y o secretario de la Junta Receptora del Voto, la organización política presentó como evidencia el listado de registro de 1.178 actas. De estas, el organismo electoral comprobó que el 100% de ellas contenía las firmas correspondientes. Además, se informó que el 85,48% de ellas incluían además las firmas de los delegados de la Alianza Creo Suma. En cuanto a la denuncia sobre la supuesta interrupción del sistema informático, se aclaró que efectivamente la página web del CNE dejó de funcionar 18 minutos. Esto no interfirió al procesamiento y escaneo de actas, el cual funcionó de manera permanente tanto en el centro de mando, en el centro de procesamiento de resultados, como en los accesos FTP, gracias a los cuales las organizaciones políticas pudieron conocer el procesamiento de actas en tiempo real. Es decir, la Alianza Creo Suma tuvo acceso a las actas escaneadas, tal como lo demuestra el registro de ingresos del CNE, e incluso, durante esos 18 minutos, ingresó y descargó la información. En la parte que se encuentra remarcada es el momento en el cual tuvimos el inacceso hacia el sitio web. Fue entregado al movimiento Creo Suma mediante acta de entrega-recepción firmado por el oficial de seguridad de la información y la persona responsable del acceso, las credenciales para el sitio FTP. En la parte derecha se puede evidenciar el log de acceso a ese punto.
el log de acceso, el usuario se ve como usuario Creo Suma y ahí se puede evidenciar el acceso que tuvieron en las horas en las cuales se menciona que no hubo acceso a la información correspondiente. De esta manera se puede evidenciar que el movimiento recibió la información que estaba siendo procesada. Si tienen algo concreto, demuestren, preséntenlo. Planteen los recursos administrativos jurisdiccionales a los cuales tienen acceso y que están en el Código de la Democracia. Nosotros como Consejo Nacional Electoral vamos a dar todas las facilidades. El fraude electoral es un delito y por lo tanto tiene que ser probado. Hemos visto hasta aquí cómo ha actuado el Consejo Nacional Electoral. Desde el inicio, desde cuando hicimos nosotros la planificación de este proceso, hemos sido transparentes y hemos invitado a todas las organizaciones políticas a participar. Finalmente notificó los resultados totales a las dos organizaciones políticas. A partir de ese momento, estas pueden interponer los recursos correspondientes acorde a lo establecido por la ley, por lo que el Consejo Nacional Electoral facilitará y resolverá con agilidad todas las peticiones que sean debidamente fundamentadas. De esta manera se fortalece la democracia del Ecuador a través del diálogo, la tolerancia y la comunicación permanente. Consejo Nacional Electoral. Ecuador elige con transparencia. Elecciones 2017. Garantizamos tu decisión. Pichincha, una provincia, 8 cantones, diversidad de climas, sublimes paisajes, lugares mágicos y gente amable. Una provincia que te invita a experimentar nuevas emociones, a descubrir la grandeza de su cultura y el color de sus atardeceres. Ahora, la voz de su gente, Pichincha Informa. Todos los jueves por Ecuador TV a las 8:30 de la mañana. Y su reprise todos los sábados a las 14 horas. Muy buenos días, amigos televidentes, bienvenidos a Pensamiento Crítico. Esto es Ecuador TV, su medio público. Soy Carlos Rabascal. En este 13 de abril iniciamos entonces. En el primer bloque tengo al analista y consultor político Osvaldo Moreno, y en el segundo bloque estaremos con Daniel Legarda, presidente ejecutivo de FedExport, para hacer una evaluación de los avances del acuerdo comercial con la Unión Europea, por cierto. Iniciamos con Osvaldo Moreno aquí en el estudio de la ciudad de Quito, casi digo Guayaquil, como extraño Guayaquil también. Osvaldo Moreno, muy buenos días, gracias por haber aceptado nuestra invitación. A ver, hagamos una evaluación y un análisis de cómo está quedando el mapa político ecuatoriano luego del 2 de abril. En la primera vuelta, pues bueno, veíamos la diversidad de candidatos, de organizaciones políticas, eso siempre ha pasado en una primera vuelta. Ya en una segunda vuelta, 2 finalistas, algunos apoyaron, se solicitó apoyo, decidieron apoyar a unos y a otros, pero luego el 2 de abril ya con los resultados, que independientemente que todavía falta el procesamiento de las impugnaciones, de atender las propuestas que ha hecho Jaime Nebot, que lo ratifica y lo apoya Rafael Correa, independientemente de eso, ¿cómo queda el mapa político ecuatoriano? Bueno, primero, buenos días, un gran saludo a la distancia y a la cercanía a todas las personas que nos miran y nos escuchan, probablemente en cualquier punto de la tierra, gracias a la tecnología, gracias por la invitación. Bueno, a mí me parece que esta elección terminó siendo muy característica de lo que ha sido, ¿no? Le voy a repetir un poco lo que he dicho en varios medios locales e internacionales. Me parece que esta ha sido una etapa o es una etapa de transición, donde culmina la primera etapa de lo que yo he denominado un velasquismo 2.0, que es la primera etapa del correísmo, después de 10 prolongados años, que ya la historia es la que se encarga de juzgar, aplaudir o criticar, y donde hemos tenido 2 candidaturas que no han tenido la fuerza comunicacional, incluso hasta por la juventud y la energía, porque tenía Correa en 2007, 2006, que era otro tiempo, era otro Ecuador. Entonces, en esta etapa de transición, estos 2 candidatos, con sus características, pero muy similares desde mi punto de vista, por tener el peso de reemplazar a Correa, que es muy difícil, a este tsunami político, donde finalmente hemos tenido un resultado. Al margen de eso, yo lo dije en varios lugares, me pareció que fue más que una disputa. Yo la segunda vuelta, a diferencia de la primera, como usted me comentaba, la primera yo sí la sentí en la calle, no me refiero en la calle a estar incendiando cosas, ¿no? No la sentí en la segunda vuelta como la primera no la sentí en la calle. Cuando hablo en la calle, en la gente, en las tiendas,
la percibí más una disputa entre, con todo respeto, entre medios públicos volcados a favor de Moreno y entre medios privados volcados a favor de Lasso. Y en ese contexto tuvimos un resultado de un país que hay que reconocer lo que está polarizado, y un resultado que desde mi perspectiva, porque hay que apostar a la institucionalidad, tenemos dos factores, dos vertientes. Una en la cual tiene un Lenín Moreno con un triunfo que no varía mucho de los triunfos de Flores Cordero, el triunfo de Maguad, hablemos de que en México hubo un resultado con menos del 1%, acabamos de tener en el vecindario en Perú, Kuczynski le gana por el punto, y contaron casi, creo que un mes. En todo caso, me parece que en esta etapa de transición, en este resultado, hay dos cosas que tienen que hacer los dos actores, por lo complicado del resultado. Primero, Moreno, que tendrá que legitimarse en el ejercicio de gobierno. Y la segunda, la del señor Lasso, que veo que no lo está, para no sé si es aprovechando, teniendo que un poco cosechar ese capital político, ¿no? Hay cosas que reconocerle a la oposición. Primero, que no haya habido segunda vuelta, creo que fue un triunfo de la oposición, porque no la esperábamos, en lo personal digo que no la esperábamos. Segundo, haber remontado más de 20 puntos. Lasso termina con 28 y creo que termina en 48. Yo creo que tiene cosas muy meritorias, pero los temas políticos se capitalizan y las derrotas se capitalizan para que no sean derrotas. Pero desde ese punto de vista, ¿qué tanto ese 51% y ese 48% es de Moreno y es de Lasso? No, yo creo que es más, entra en una variedad, o sea, poder determinar, digamos, no tengo la bola de cristal como algunos encuestadores, ¿no? Para todo gusto hay, de todo presupuesto y de toda tendencia. Lamentablemente llegamos a ese punto donde tenemos encuestadoras militantes, pero al margen de eso, el poder determinar cómo votan 13 millones de cristianos es un poco difícil, pero sí un poco poder analizar hacia dónde deben de ir estas tendencias, porque al final del camino, ergo Guayaquil. Hay mucha gente que en seccionales vota abiertamente y frontalmente por el alcalde de Guayaquil, y mucha gente en las presidenciales votaba frontal y abiertamente por Rafael Correa en su momento. Es un poco difícil establecer eso. Lo que yo sí veo es esta etapa en la que entra, ya en este caso, Lenín Moreno. Hablamos ya de Guillermo Lasso, y le voy a decir lo mismo que dije al Diario Universal de Venezuela hace 4 o 3 días atrás, en una nota bastante extensa, y yo creo que Moreno tiene 3 tareas fundamentales para legitimarse ya en el ejercicio, que es la parte más complicada. ¿Cuáles serían? El primero, yo creo que tendría que proyectar cambio, y proyectar cambio no significa reciclar el gabinete, sino presentar desde mi modesto punto de vista en pos de la gobernabilidad que está por encima de Alianza País, de Lasso, de Moreno, de Ovaldo, etcétera, etcétera. Primero, yo creo que es la renovación. Él debe de proyectar cambio con un gabinete total y absolutamente renovado, no reciclado, ¿no es cierto? Esa sería la primera recomendación que hemos dado. La segunda, tender puentes con el legislativo. Una de las cosas que blindaba a Rafael Correa, como decimos en los Montubios en mi tierra, tenía 100, 500 asambleístas, pues no tenía más de 100 de un órgano parlamentario de 134, puede ser 37. Entonces Correa, una de las cosas que lo blindaba era, entonces Moreno debe de tender puentes, porque hay una ventaja que creo que tiene Moreno y Lasso, hay que reconocerlo, o tenían, es el tema que con ellos creo que es más fácil acceder a hablar de lo que era con Correa por su temperamento y por su forma de ser. Y la tercera y más importante, que es lo que yo creo que es fundamental, las dos promesas centrales de campaña, tanto del señor Moreno como del señor Lasso, era el tema del empleo, que es un tema que no hay que ser un genio económico para tener claro que estuvo en la agenda, más allá de las percepciones, tender puentes para poderse, no sé si la palabra es reivindicar o reconciliar con el empresariado nacional, que ha sido uno de los sectores con los que más ha habido confrontación, y no gratuitamente, también algunos gremios terminaron siendo centrales políticas, no todos, porque hay gremios muy respetables en Guayaquil, empresariales, pero al margen de eso yo creo que es un momento de ir a la página y tender puentes hacia el sector empresarial privado. Vamos por el tema de las organizaciones políticas y las tendencias. ¿Cómo no? O sea, la izquierda por un lado, la derecha por otro lado. Y comencemos por la derecha, pero la derecha se presenta también fragmentada. Por un lado tenemos a Creo Suma y por otro lado tenemos al Partido Social Cristiano. En la primera vuelta se notó y se observó evidentemente que ambas organizaciones políticas aspiraban a llegar a la presidencia de la República, cosa que es muy legítimo, por cierto, y también aspiraban a tener una gran presencia en el legislativo. Se vienen las elecciones del 2019. Y el Partido Social Cristiano va a defender Guayaquil como gato panza arriba. Es decir, y en ese sentido, Jaime Nebot no vería yo cediéndole espacio dentro de su espectro del plano cartesiano ideológico a Creo Suma. ¿Cómo entonces queda la derecha luego del 2 de abril? Hay algo que estuvo a plenas luces. La teoría de las coaliciones no se consolidó o no se digamos... yo creo que la teoría de coaliciones no se consolidó al 100% o no se materializó en la segunda vuelta, que si seguimos esa lógica política
si se cumplía, porque no hubo, digamos, un ánimo. Primero que el endoso no existe, eso es una gran mentira, pero yo no percibo que, al margen de todo lo que de buena fe pudieron haber hecho algunos opositores, no percibo que Lasso logró, digamos, acaudillar, porque hablamos del Ecuador, pues esto no es México, aquí no hay PRI, PRD, PAN, ni siquiera México, esto no es Honduras, no hay Partido Nacional, este es un país que desde 1830, creo yo, hemos tenido tal vez facetas, y es lo que yo comentaba, el velasquismo, que lo tenemos en el gen más que el chavismo. Yo no creo que esto es chavismo, yo creo que esto es velasquismo 2.0. Ese tema del, yo diría populismo, estos liderazgos se reflejan obviamente en nuestra realidad incluso regional. Y un ejemplo de eso es Nebot. Porque más allá del tema ideológico, porque él habla de economía, cuando medio conceptualiza, habla de economía social del mercado, bla, 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 etcétera. Pero en todo caso Nebot es un gestor exitoso, que en ese caso yo creo que fue uno de los problemas de Lasso. Más que el tema de banquero, que era el tema más complicado que tenía Lasso en su momento, yo creo que fue el tema del antecedente de gestión pública. El haber sido, si usted comparaba, Nebot, alcalde exitoso, Correa, querido no, pero presidente bien evaluado. Lasso, su antecedente de gestión era el gobierno de Maguat, uno de los gobiernos más nefastos, y no fue cualquier cosa, fue gobernador, superministro, casi ministro, cuasi ministro, y siempre fue un hombre cercano a ese gobierno. En todo caso, yo creo que en Guayaquil tendrán que... Y de otro gobierno como el de Lucio Gutiérrez, que tampoco termina su mandato. Sí, pero yo creo que el de Gutiérrez es más tolerable. Gutiérrez puede caminar por la Chiria, usted lo puede ver en Quitume cogiendo un bus, no Maguat. Pero es la sumatoria de cosas. Ah, no, de acuerdo, claro que sí. Pero yo creo que hay muchos colaboradores como Doris Solís, que eran del gobierno de Maguat, por ejemplo, el gobierno de Rafael Correa, y le puedo dar una lista interminable. Pero al margen de eso, hay que ver qué sucede en Guayaquil, porque usted sabe que las corrientes cambian. Bucarán llega, Bucarán juega, Bucarán es un factor, es un elemento que... No soy investigador, pero siempre tenemos a la mano grupos focales, encuestas para investigar un poco la opinión pública, y siempre en las áreas rurales, por ejemplo, el espíritu de Bucarán está presente, ¿no es cierto? De hecho, Dalo de alguna forma ha sido eso también. Entonces yo creo que Bucarán es un actor que va a incidir un poco en la dinámica seccional. Ya la discusión de que si Guayaquil toleraría un alcalde, pero hay prefecturas también, hay otras cosas. Entonces yo creo que en el Guayas, por ejemplo, y en la costa, la participación en el caso de Bucarán va a jugar. Y por otro lado también tenemos el caso de Creo. Yo no veo, y es una opinión muy a título personal, la voz de un analista de ninguna manera es una verdad absoluta, las ciencias sociales tienen esta magia de la verdad relativa, todo es debatible. Yo no creo que Creo, valga la redundancia, nos deja un cuadro como para decir este es el ungido, digamos, es el delfín, o no lo veo tal vez, no sé. ¿Y cuál sería, eso sería en Guayaquil, pero cuál sería entonces quien asumiría el rol de la oposición en los próximos 4 años desde la derecha, o también estaría fragmentado y cada uno jugaría su rol desde sus cuarteles de invierno? Es que también juega el oficialismo, pues, ¿no? En una contienda electoral también juega lo que el otro hace, y en el lado oficialista acuérdense que Jairala tiene aspiraciones para ser alcalde de Guayaquil, en el lado oficialista hay algunos cuadros que tienen esa aspiración también. Es un poco complicado determinar qué podría suceder en los seccionales, pero hay algo que está claro. Yo, y otra opinión personal, yo veo muy difícil que el alcalde, que entiendo que no está inhabilitado legalmente, quiera ausentarse de un mandato donde se celebra un hecho extraordinario que, con todo respeto, yo veo comité de festejos de la marca del champán, pero nadie habla de un hecho, creo que el más trascendente en nuestra historia, que es el bicentenario de la independencia de Guayaquil, que es el primer... Más allá del grito libertario, es el primer elemento de institucionalidad que tuvo este país, con uno de los hombres más grandes de todos los tiempos, creo yo, de este lado del mundo, que se llama Olmedo. Bueno, pues es una opinión no regional, hay que un poco estudiar la historia para entender el rol que tuvo este personaje. Bueno, eso es otra entrevista, pero yo veo un poco difícil que Nebot se mantenga al margen, estando a puertas el bicentenario. Vamos a la izquierda. ¿La izquierda la aglutina Alianza País? Yo creo que Correa fue algo así como el Garibaldi de la izquierda, pacificó en su momento la izquierda, porque durante todos los procesos del 79 a la fecha, hasta 2006 que aparece este curioso personaje, usted se da cuenta que siempre hubo momentos de izquierda dispersos, ¿no? El tema regional yo creo también, porque, ojo, la dinámica regional no tiene nada que ver con la nacional. En los temas nacionales sí juega el tema ideológico, ¿no es cierto? En el tema regional es distinto, en el tema nacional usted está preocupado por la política exterior, la economía, pero en el local usted quiere la calle, usted quiere el parque, usted quiere los impuestos prediales, y hay otros actores también en Quito. Yo, por ejemplo, y yo no hago opinión pública ni para caer bien ni mal, ni para conseguir clientes, para eso yo hablo de comunicación política y ahorita estoy haciendo análisis, yo a Páez, con todo respeto, al margen de
de que su oferta central de campaña era la cabeza del presidente, yo a Páez lo veo como un potencial alcalde de Quito, por ejemplo. Yo lo veo más como un problema para Rodas que un problema para la izquierda. Entonces, hay una serie de variables, y podríamos hablar de Cuenca, donde el oficialismo, ojo, con los cuadros que ha tenido el oficialismo en Arazuay, por ejemplo, ¿no? Se viene el tema seccional, donde ya vienen como cambio. Entonces, la dinámica seccional es muy local, es muy aterrizado, y es un poco complicado analizarlo desde la perspectiva ideológica. Y desde el punto de vista nacional, ¿cómo se quedaría conformado los cuadros? Yo lo que estoy viendo es que dependerá cómo capitaliza este resultado, más que derrota, el señor Lasso, cómo lo capitaliza, va a tener que hacerlo. O sea, esto es un tema, porque él tiene un mérito. Yo creo que hay que hablar de lo bueno de esta, porque estoy viendo todo puro una disputa parcializada. Yo apuesto a la institucionalidad, lo que diga el organismo formal. Pero yo creo que tiene un mérito. Es muy raro, y usted sabe de temas de comunicación política, que usted, una persona del mundo empresarial, le haga entender que el tema político es 24/7. Casi siempre los empresarios, digo, por experiencia profesional, creen que este es un tema de salir de la oficina a las 5 y van medio en la noche a tomarse la foto o a mandar un selfie. Y un mérito de Lasso es que aprendió que esto era 24/7 y lo ha hecho. Entonces dependerá mucho del trabajo que realicen en los próximos 4 años y cómo capitalicen, repito, este resultado, que desde mi perspectiva yo creo que lo están haciendo mal. Tanto Moreno como Lasso tienen 2 tareas. Moreno, fundamentalmente, legitimarse en el ejercicio en función de las recomendaciones que le acabo de dar, en función del país. Y segundo, Lasso, capitalizando este resultado, y la vía no es pidiendo cosas totalmente, con todo respeto, me parece totalmente fuera de sí, lunático, pedir el recuento y apertura. Me recuerda mucho a López Obrador, pero López Obrador estaba encerrado en el Zócalo, pues, ¿no? Entonces, yo creo que hay que, así como me parece totalmente desmedido haber mandado policías hace datos, me parece totalmente desmedido, por el otro lado, pedir el recuento de todos los votos, me parece totalmente eso Osvaldo Moreno, muchas gracias. Un psiquiátrico. No, encantado, gracias por la invitación. Hacemos una pausa y regresamos con Daniel Legarda, presidente ejecutivo de FedExport, para hacer esa evaluación de cómo avanza ya la instrumentación, la ejecución y qué incidencia ya está teniendo el acuerdo con la Unión Europea. Venimos de inmediato. Llega la revista Barcelona Oficial en su 8ª edición. El ídolo levantó con goles. Diego Forlán, el invitado estrella de la Noche Amarilla 2017. Las 4 primeras fechas del Campeonato Nacional de Fútbol. Análisis de la pretemporada y participación en la Florida Cup. La historia canaria y el Pavo Noriega. Entrevista a Jefferson Mena y Javier Arriaga. Figuras del ídolo. Gratis, tu póster de Forlán y la Noche Torera. Ya en circulación. Busca los códigos QR y accede a las entrevistas completas en nuestro canal de YouTube. Síguenos en redes sociales. @revista BSC. Las razones por las que nosotros estamos abiertos y yo buscando también los fondos para poderles ayudar a los más pobres, ellos han quedado solos, no los hijos ya viven lejos de aquí, pues buscamos dar una mano a los que más necesitan. Más tiempo quejándonos de los efectos de por qué hemos llegado a los problemas, en vez de decir, pensar y hacer soluciones. Acuerdo para el buen vivir, domingo 8 horas. Esta persona está desaparecida. Joana Abigail Barreno Mariño. Desapareció el 12 de julio del 2010 en Riobamba, Chimborazo. La estamos buscando. Ayúdanos a encontrarla. Llama al 1-800-3354-86. Recompensa hasta $200,000. ¿Tienes planes para el feriado? Prepara tus snacks favoritos. Acomódate bien en tu asiento y disfruta. ¡Listo! De la magia y la diversión que Ecuador TV te tiene preparado. ¡Sí! Este viernes, a partir de las 12 horas. Han llegado a su destino. Ya está con nosotros Daniel Legarda, presidente ejecutivo de la Federación de Exportadores Ecuatorianos, FedExport. Daniel Legarda, qué gusto tenerte aquí. Casito me confundo, dije, tengo otro invitado, ha sido tú. La Unión Europea también ha traído barba, nuevo look. Buenos días, bienvenido. Carlos, buenos días. Siempre es bueno un cambio, así es que
en esas, dada la coyuntura un poquito. Bueno, entremos en materia. Evaluemos estos, ¿qué serán? ¿Ya 100 días? 100 días, 100 el días, día de ayer, sí. 100 días desde que ya tenemos el acuerdo con la Unión Europea. ¿Cuáles son los efectos, los impactos y la incidencia que ha tenido ya el acuerdo? Efectivamente, el día martes se cumplieron los 100 primeros días de implementación del acuerdo luego de su entrada en vigencia el 1 de enero de este año. Y si bien las cifras todavía no son tan extensas, no hay sino solo datos hasta febrero para poder hacer una evaluación más completa, recordemos que se trata de un acuerdo de largo plazo y por lo tanto la evaluación también tiene que hacerse de mediano y largo plazo. Sin embargo, dentro de los 3-4 meses que ya hemos tenido el acuerdo y las cifras que podemos ver, la evaluación es sumamente positiva. De hecho, las exportaciones hacia Europa crecieron en alrededor de entre 11 y 12%, más o menos. Esto está marcado fuertemente por una recuperación, sobre todo del banano. Recordemos que Ecuador era el principal proveedor de banano a la Unión Europea hasta el año 2014. Con la diferencia que hubo de precios en el arancel para el ingreso de nuestro producto frente a sus competidores, Colombia sobre todo, perdimos ese puesto como primer proveedor en 2015 y 2016. Como en 2017 ya se igualan prácticamente las condiciones de competencia con este país y con otros más, entonces vemos que hay una recuperación de ese espacio. ¿Y esa recuperación se da básicamente por el tema de precio o por el tema de volumen? Bueno, el volumen es un efecto de que el precio es más competitivo, entonces se incrementa ese volumen. Estamos recuperando el espacio que nos corresponde como país y consideramos que este año vamos a volver a tener ese primer puesto como proveedor de banano y eso es una muy buena noticia. Más allá del banano, ¿qué incidencia hemos tenido? Hay un incremento del volumen de camarón también. También se recupera un poco las exportaciones de la pesca, conservas de atún, que ha tenido un precio bajo durante los últimos años. Y algunos otros productos de conservas de frutas y vegetales. Hay otros productos que en cambio no crecen, pero algunos son por efectos externos, por ejemplo el cacao que está teniendo una afectación fuerte por el precio bajo y una sobreoferta a nivel mundial. Pero la evaluación del acuerdo comercial con la Unión Europea como tal, bajo las estadísticas que tenemos hasta el momento, es sumamente positivo y por el otro lado podríamos ir a la evaluación de carácter cualitativo. Ya vamos a la evaluación de carácter cualitativo. Terminemos con este último tema del cacao que dices, si bien el precio del cacao ha tenido un impacto en nuestras exportaciones, pero también podríamos aprovechar al amparo del acuerdo comercial con la Unión Europea mercados o nichos de especialidad con el cacao fino de aroma. Sí, bueno, el cacao tenía ya acceso y ese valor diferencial que le otorga el cacao fino de aroma sigue manteniéndose, pero igual tiende a la baja con otro. Es decir, es más alto que el otro, pero tiende también a la baja dada la coyuntura del mercado internacional. Lo que hay que buscar en este y otros, en todos los sectores, porque en realidad la afectación a todos es transversal, más allá del precio, es en la mejora de la competitividad. La competitividad pasa principalmente, para graficarla de manera simple, por dos pilares. La una, que es la productividad empresarial, que le corresponde casi en su totalidad a la gestión del empresario. Implementar tecnología, capacitar a sus empleados, hacer gestiones para tener buenos clientes, más clientes, lo que le corresponde al empresariado. Pero esto tiene que estar complementado por las políticas públicas y que son tan o más importantes que incluso esa gestión y que tienen que acompañarla. Eso es parte fundamental de la competitividad y eso es, en la Federación siempre mantenemos que el acuerdo comercial con la Unión Europea es una herramienta fundamental. Hay que sostenerla, hay que aprovecharla, pero para poder profundizar ese aprovechamiento lo que necesitamos es mejorar casa adentro nuestra competitividad. Y ahí es donde se requiere ese trabajo a lo cualitativo. Y en ese sentido, ¿cómo va ese proceso? Porque es un proceso de todas maneras de adaptación fuerte. Bueno, y de igual forma, la primera evaluación como tal, sobre todo desde el punto de vista de los empresarios y los exportadores, es muy importante y ha sido muy positiva de sobremanera, porque el primer efecto del acuerdo comercial fue eliminar la incertidumbre que existía sobre las condiciones de acceso a mercado de nuestros productos. Hoy en día ya no existe esa incertidumbre, sabemos que ya no nos tenemos que preocupar por el arancel, las condiciones allá están marcadas, esa es la cancha. Ahora lo que tenemos que preocuparnos siempre ha habido que preocuparse por eso, es casa adentro cómo hacemos las mejoras competitivas, recuperar la competitividad en algunos casos y mejorarla para otros productos. Eso se requiere no solo decisión del sector empresarial, no solo incentivos de parte del Estado, se requiere inversión. Y en ese sentido,
cómo se está comportando la inversión desde el sector empresarial para adaptarnos a todos estos procesos que son exigentes cuando te firmas un acuerdo como el de la Unión Europea, que es un mercado tremendamente exigente. Se requiere, Carlos, de un trabajo público-privado, pero institucionalizado. Trabajo público-privado no significa reunirse con un grupo de empresarios o más amplio, más pequeño y tomarse una foto. Eso no es institucionalidad, ni tampoco es trabajo público-privado. Ni tampoco es eficaz. Ni tampoco es eficaz. Lo que se tiene que hacer entonces es una agenda con objetivos de corto, mediano y largo plazo, con actores involucrados. ¿No existe? No existe, lamentablemente, Carlos, y esto lo reconocen también las autoridades públicas. Hacia allá hay que trabajar, hacia allá es la nueva etapa con este gobierno que debe ser la prioridad. La prioridad debe ser la economía. La economía es el principal problema que tenemos enfrente y para solucionar los problemas económicos se necesita el empresariado y para sentarlo al empresariado con confianza se necesita, uno, certidumbre, reglas claras y dos, valga la redundancia, con un shock de confianza, una buena inyección de confianza muy importante. ¿Y cómo empezamos con eso, Carlos, para tener la idea? Yo creo que es muy importante que las autoridades públicas que van a ejercer en el nuevo gobierno, sobre todo autoridades económicas y de producción, tengan un poco más de humildad, primero para reconocer que existen problemas económicos y que no todas las decisiones de políticas públicas han sido adecuadas. Ejemplo de esto muy claramente es, Ecuador sigue dependiendo del petróleo y el gasto público en general, que ha sido el que ha movido la economía, ha dependido de los ingresos de ese petróleo. Y estamos viendo que cae ese ingreso, cae ese precio y cae la economía. Es clarísimo que esto no se puede sostener, por lo tanto ahí es lo que se requiere un poco de humildad para reconocer ese error, corregirlo a futuro, el país es de todos y nos requiere ahí adelante, pero sí se requiere, insisto, de esa apertura para poder conversar sobre cifras claras y sobre una agenda público-privada. El sector petrolero ya no tiene la participación en el Producto Interno Bruto como la tenía antes, sí era un generador de ingreso de divisas y eso afectó la liquidez en el país. Ahora, vamos a lo siguiente, el presidente electo Moreno ha dicho... dos cosas, dos consejos consultivos, uno en el aspecto tributario y dos en el otro aspecto inversión, producción y empleo, lo cual significa consejo consultivo, participación del sector empresarial también. Ahora, habría que ver cuál sería la dinámica de aquello, pero Daniel Legarda mencionó agenda, no existe, dice que hay un reconocimiento de las autoridades públicas de que tampoco existe. ¿Cuáles son los ejes de esa agenda sobre los cuales habría que trabajar para recuperar esos espacios y aprovechar el acuerdo comercial con la Unión Europea? Yo creo que primero es importante señalar, Carlos, para contestar esa misma pregunta, que al sector privado le corresponde tender puentes y planear siempre propuestas y tener una agenda en conjunto, porque el país está por delante, porque la producción es la que sostiene el país y eso está por delante, y que no hay equivocación. Ese es siempre nuestro objetivo, pero insisto, esto debe hacerse de una forma ordenada, mucho más planificada y sobre todo con una agenda y responsables que estén detrás de esta agenda. Desde el sector privado, desde hace varios años, se ha planteado varios puntos en la agenda de políticas, de propuestas de políticas productivas, políticas públicas, para mejorar el entorno de negocios, para mejorar la facilitación, el ambiente hacia crear nuevos emprendimientos, hacia facilitar la inversión también. Si bien la inversión no está en cero, pero sí es muy baja en relación si comparamos sobre todo con países vecinos, más aún la inversión extranjera directa. Eso nos dice algo, nos tiene que decir algo, ¿no? Entonces, tenemos una agenda, desde la Federación hemos planteado una agenda desde el año 2013, por ejemplo, se denomina Agenda de Competitividad para el Desarrollo Exportador, con políticas públicas transversales para mejorar las exportaciones, ¿no? Cada sector, por supuesto, ya tiene algunas cuestiones específicas que requiere modificarlas, pero eso ya son más profundas. Para este año, para este nuevo gobierno, estamos reformando un poco esas propuestas, actualizándoles esas propuestas, muchas de ellas todavía siguen actualizadas, es decir, no se han implementado o están todavía en proceso de implementación algunas. Estamos actualizando esas propuestas y, por supuesto, el interés de esto es compartirlo con la sociedad civil, pero sobre todo con las autoridades para poder encontrar un punto intermedio sobre objetivos comunes. Están trabajando en eso, pero Sin el tema duda. es, el Código de la Producción puede ser perfectible y puede fortalecerse a efectos de tener esta articulación pública-privada. No me refiero en los grandes megaproyectos, me refiero a este tema, a temas de generación de divisas para el Ecuador. Recordemos que estamos dolarizados y que mientras más dólares entran, también más dólares circulan en la economía ecuatoriana. Por supuesto, el código está ahí. Y de hecho, hace algunos años se hizo una evaluación de por qué muchos de los incentivos que están planeados ahí no se estaban utilizando.
Y por ejemplo, una de las razones, no quiero decir que esta es la única, pero una de las razones era porque el Servicio de Rentas Internas pone la vara muy alta para acceder a los incentivos como tal. Entonces, claro, sobre todo las MIPYMES, empresas pequeñas y medianas que no tienen de pronto un equipo financiero, un equipo tributario detrás de la empresa y todo, ya no acceden a ese beneficio porque tal vez el costo de los trámites y de generar todo eso es más alto que el mismo beneficio que cual estamos limitando puede generar. la incidencia. Estamos limitando la incidencia de ese incentivo, ¿no? Otro tema, por ejemplo, de ahí mismo, las sedes, las zonas económicas de desarrollo, zonas francas en buenas cuentas, se han enfocado mucho solamente en promover lo público, ¿no? ¿Cuáles son las sedes que tenemos, que se han planificado aquí? La de la refinería, que no existe, la del puerto de Manta con aeropuerto conexión, que no existe, y Yachay, ¿no? Que es para otros fines de investigación. Las tres son públicas, no hay actores privados como ¿Y en el tal. sector privado cuáles serían necesarias o cuál recomendarías? Bueno, lo que se necesita es incentivar... Que no sea salud pública, por favor. Es incentivar a... No era una mala idea, pero lo que se necesita es incentivar... Sí creo que era una mala idea, pero bueno. Es incentivar por ejemplo, que existe una zona franca grande que vaya destinada para las actividades que son con fines de exportación. Con fines de exportación. Con fines de exportación. Eso lo tienen todos los países. Hay ejemplos muy buenos en América Latina, en Asia, en todos los países. ¿Algo parecido a lo que fue la maquila en su momento? Sí, con un poco más de valor, digamos, hay algunas otras condiciones ahí, pero eso es positivo, o sea, ya tenemos que caminar. Eso, por ejemplo, sería un alivio importante, porque ahí no tenemos que estar revisando temas de aranceles. Es una zona franca como tal, que está incentivando el empleo, la producción y las exportaciones. Hablemos de la pymes, porque se habla incluso hasta de un fondo para poder capacitar, potencializar las pymes. Sí. Tenemos, y de hecho en ese punto tenemos nosotros un programa que lo estamos ejecutando la Federación Ecuatoriana de Exportadores, Corpey, en coordinación con el Ministerio de Comercio Exterior y ProEcuador, que viene los fondos de cooperación de la Comisión Europea, de la delegación de la Comisión Europea en Ecuador. Esto vino paralelamente al acuerdo comercial con Europa. Sabemos que hay diferencias de productividad entre Europa y Ecuador, y por eso hay una parte de esa cooperación internacional que viene de Europa a Ecuador, una parte de eso está destinado justamente a la mejora productiva de las MIPYMES sobre todo. Este programa lo hemos lanzado desde la anterior semana, estamos en varias ciudades con eventos promoviendo sobre cuáles son sus objetivos, cómo se pueden inscribir las empresas, pero básicamente esta asistencia técnica de 10 millones está destinada a empresas que puedan inscribirse. Estas empresas, la única condición es que hayan tenido 24 meses de actividad, pueden ser personas naturales o personas jurídicas, y deben tener hasta $5 millones en ventas, que es lo que establece el código. ¿El sector de transformación de materia prima con valor agregado para exportar o puede ser producto primario? Puede ser potencial de exportación, sí, no está cerrado ningún. Esas son básicamente las dos condiciones. De todas maneras, más información está en el portal exportecuador.es, exporteuropa.es. ¿Incluye servicio? Incluye también servicios, que es un sector muy importante. ¿Y esto, por qué todo esto, Carlos? Porque, insisto, hay diferencias de productividad, se tiene que corregir. Tal vez esto apunta a atacar ese primer pilar de esa competitividad a la que me referí, que es la gestión empresarial. Hacia allá va un poco a apuntalar esto, ¿no? Tiene que complementarse con la tarea público-privada como tal. Y tal vez para no dejar de mencionar, me parece importante el tema de Europa, que fue el tema de la evaluación. Nos deja un panorama positivo, sobre todo dentro de la coyuntura económica. Es muy positivo que se tiene esto, porque cambia un poco la tendencia. Tenemos buenos números, hay que mejorar en otros productos, y tenemos también perspectivas de los empresarios que son positivas. Algo nos dice, ¿no es cierto? Los acuerdos comerciales funcionan, dan certeza, dan certidumbre. Estados Unidos es el siguiente país que debería estar en lista, y esta es ya una prioridad que nosotros ya combinamos a que el siguiente gobierno la tenga en agenda. ¿Y por qué? A eso voy. Juan Carlos Casinelli, ministro de Comercio Exterior del actual régimen, no del nuevo, del actual régimen, está recomendando, lo ha dicho públicamente, por eso lo cito, a su sucesor, que sería interesante tener un acuerdo parcial con los Estados Unidos. Daniel Legal. La razón no pide fuerza, Carlos. Estados Unidos es, junto con la Unión Europea, nuestro principal socio comercial y nuestro principal destino de exportaciones no petroleras. Un año es de Europa, otro año es de Estados Unidos, se van variando. Pero entre los dos concentran el 55% de las exportaciones no petroleras. Con la Unión Europea ya tenemos certeza, hemos eliminado las incertidumbres y tenemos ya un instrumento de largo plazo. Hoy en día con Estados Unidos estamos acudiendo a un escenario similar que tuvimos con Europa.
Las condiciones de certeza están limitadas completamente a este año, porque tenemos preferencias arancelarias al amparo del SGP que vencen este año en Estados Unidos, el 31 de diciembre de 2017. Y aquellos productos que ya no tienen preferencias, pero que estaban cubiertos por los certificados de abono tributario, a su vez porque fue una política de compensación frente a la renuncia de los beneficios del ATPDA en su momento. Estamos hablando que en conjunto estos dos productos, los que tienen actualmente SGP y los que tenían los CATs porque no se han entregado los certificados de abono tributario, hay entre 800 y 900 millones de dólares de exportaciones anuales que en este año es el último que están teniendo preferencia y que para el próximo no saben cuáles va a ser las condiciones de acceso a ese mercado. Por supuesto, mucho empleo Eso en detrás de valores de exportación y en valor de impacto de aranceles, ¿cuánto sería? Estamos hablando de entre 80 y 100 millones de dólares. Entre 80 y 100 millones. Correcto. Pero nuevamente, el mensaje de fondo es, algo nos dice el resultado de la Unión Europea, más allá de que la evaluación tiene que ser de largo plazo, pero es positivo para el país. Esto está generando una expectativa positiva, está generando un punto de inflexión, si se quiere, para la economía. Es lo que nos está ayudando a levantar la economía. En esa misma dirección tenemos que caminar. El Ecuador no puede depender de un mercado de 16 millones de habitantes. El mercado tiene que ser el mundo a través de acuerdos comerciales. Ahora, vamos a lo siguiente. Con esto termino, Daniel Legarda. Vamos a hacer un pulso político para hablar sobre lo que hay que hacer en este tema. Pero, a ver, estoy de acuerdo contigo que hay que eliminar incertidumbres. Eso es evidente. Una ecuación con incertidumbres, una ecuación de desarrollo con incertidumbres no funciona. Pero, por otro lado, estos acuerdos comerciales también, parciales, que dice Juan Carlos Casinelli, que creo que tú estás de acuerdo por lo que te acabo de escuchar también, ¿cómo eliminamos la incertidumbre del productor agrícola y del productor agropecuario en términos también del torrente de importaciones que se puede venir? Porque esto es de doble vía y afectaría al productor de pequeña escala. Tal vez acudir aquí a un ejemplo. El ejemplo que siempre se acude es, miren México cómo ha perdido su exportación de maíz por tener el acuerdo comercial con los Estados Unidos. México todavía sigue exportando maíz, menos que antes, pero lo que pasó es lo mismo que se promueve desde, al menos de lo que está en papel de la política pública, es la transformación productiva. México pasó a ser el 7º mayor exportador de vehículos en el mundo, gracias a este acuerdo comercial, que hoy en día está en cuestionamiento por los Estados Unidos porque quieren cambiar las normas de origen sobre esto. Pero más allá de eso, sí es cierto, México dejó de exportar tanto maíz como lo tenía antes, pero ahora es el 7º exportador de vehículos en el mundo, y de autopartes y de motores inclusive. Significa que hay ganadores y perdedores, pero a esos perdedores... Pero el país en su conjunto ganó. Sí, obviamente que él gana, pero también hay que ver de qué manera no generas un problema social en las zonas rurales. Y por eso mismo, Carlos, hay que sentarse a negociar. Pero si es que de plano estamos cerrando la puerta a negociar, entonces estamos afectando a toda la población. Ni siquiera estamos dando el espacio para ver las posibilidades que existen o las probabilidades que existen, ¿no? Tenemos el acuerdo con Europa, que es un importantísimo precedente. Ya tenemos una base importante sobre la cual seguir avanzando con otros socios comerciales. Daniel Legarda, muchas gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias, Javier. Bueno, nosotros hemos terminado por el día de hoy. Esto fue Pensamiento Crítico. Soy Carlos Rabascal. Yo los espero el día lunes, pues mañana es feriado. El día lunes. Excelente fin de Semana Santa, y que en esta Semana Santa no sea solo golpes de pecho, sino que también aprendamos a dialogar entre nosotros, a sentarnos, a darnos las manos, que es pensar que todos somos iguales, que somos ecuatorianos y que siempre habrá un ganador y un perdedor en unas elecciones, pero el único ganador donde no puede haber perdedor es el pueblo ecuatoriano. Un fuerte abrazo. Pichincha, una provincia, 8 cantones, diversidad de climas, sublimes paisajes, lugares mágicos y gente amable. Una provincia que te invita a experimentar nuevas emociones, a descubrir la grandeza de su cultura y el color de sus atardeceres. Ahora, la voz de su gente, Pichincha Informa. Todos los jueves por Ecuador TV a las 8:30 de la mañana. Y su reprise todos los sábados a las 14 horas. Tigre pintado de las pintas menuditas. Yo soy el que me enamoro de las muchachas bien bonitas. Así suena Manabí. ¿Sí o no, comadre? Si el salto es un gigante que no lo pueda alcanzar.
Seguimos unidos un año después. Ecuador TV, somos Manabí. Sintonía, estamos transmitiendo desde el Parque Vicente Amador Flor, esto en la provincia de Manabí, en la capital de Puerto Viejo. Muchísimas gracias por continuar con nosotros y tenemos más información de su interés. Le contamos a esta hora que el presidente Rafael Correa, a través de su cuenta de Twitter, respaldó la propuesta del alcalde de Guayaquil, Jaime Nebot, de presentar aleatoriamente y públicamente las actas electorales si se cumplen 3 condiciones. Esto es lo que dijo el presidente a través de su cuenta de esta red social. Nebot ha solicitado algo similar a lo que sugerí en días pasados, una solución supralegal, como él la llama, que representantes de la academia, iglesia, movimientos políticos, medios de comunicación, etc., en público escojan al azar determinado número de actas y comprueben la transparencia de las elecciones. Apoyamos totalmente esta propuesta. Le pedimos al CNE que, pese a no estar contemplada en la ley, la acepte. Solo pedimos 3 cosas. Que también se lo haga con actas de la primera vuelta, cuando igualmente hablaron de fraude. Que todos aceptemos los resultados. Que, de ratificarse los resultados, creo, sus medios de comunicación y todos los que han armado el show del fraude porque perdieron las elecciones, pidan disculpas al Ecuador y al mundo entero. Aquí no ha habido ninguna inconsistencia numérica, como dice Nebot, sino tan solo un tongo de Lazo, Sedatos, participación ciudadana y la prensa vendida de siempre. Es copia de la estrategia de la derecha venezolana, cuestionar los resultados, deslegitimar el origen del mandato, mantener las calles calientes y rasgarse las vestiduras por un país dividido. Todo esto para impedir la gobernabilidad. La diferencia, aquí no pasarán. Que se abran públicamente todas las actas que quieran. No podrán robarnos la victoria popular. La victoria popular. El presidente electo Lenín Moreno Garcés se reunió la tarde de ayer con representantes de los pueblos y nacionalidades del Ecuador y les ofreció incluirles en su plan de gobierno. Una reunión en la cual se sentaron los pilares para una alianza inclusiva en la cual indígenas, afroecuatorianos y montubios tendrán un protagonismo en el manejo del país. Nuestro destino es estar juntos, nuestro destino es estar unidos. Ustedes son parte fundamental de este proceso revolucionario. Diferentes líderes expresaron su respaldo al nuevo gobierno. Todo este pueblo, las nacionalidades, no vamos a permitir que se rompa el orden constituido. Vamos a defender como lo estamos haciendo. A continuar, a defender, a sostener este proceso del proyecto político, progresista y humano del Ecuador. Los afroecuatorianos se sumaron destacando el papel importante del campo en el desarrollo nacional. Le pedimos que volvamos los ojos al campo con una manera tecnificada, con agricultura digna. Humberto Cholango, líder indígena mostrando coherencia ideológica, señaló que estos pueblos no podían alinearse con la derecha neoliberal. La conciencia de los humildes es más poderosa que la chequera de los banqueros, compañeros y compañeras. Pero sí presentó varias peticiones, entre ellas respetar la educación intercultural bilingüe y propender una redistribución del espectro radioeléctrico como manda la Constitución. En contra de los monopolios mediáticos y por lo tanto queremos que se aplique la Constitución y la ley. Este aspecto fue receptado favorablemente por el nuevo mandatario. La asignación de frecuencia será democrática y transparente. La ley de comunicación me parece que es una ley correcta. Quien también afirmó que gobernará junto a los pueblos y nacionalidades. No vamos a hacer nada para ustedes sin ustedes. Van a ser parte del gobierno también. Y no se me correrán.
Resaltó la importancia de trabajar en una verdadera reforma agraria. Más acceso a la tierra. Ya es hora pues de que se cumpla esa reforma agraria. Y no descartó el análisis del manejo de las juntas de agua y sobre los casos de indígenas judicializados. También las consecuencias. No olvidemos que hay hermanos heridos. Siempre actuaremos con tolerancia y con respeto a la opinión. Creo que de ese tema debemos y podemos conversar. Y con toda seguridad vamos a llegar a un acuerdo. Otros representantes aspiran a implementar reformas que garanticen su derecho en la participación política. Las nacionalidades deben participar directamente en la Asamblea Nacional. Depende de estos cambios estructurales para que se beneficien nuestras comunidades, nuestras organizaciones. Con la entrega de un obsequio elaborado en Otavalo se selló este compromiso que aproxima a sectores ideológicamente afines. César García, Ecuador TV. Representantes de los gremios sociales y profesionales de la ciudad de Guayaquil se reunieron ayer para evaluar la jornada electoral del 2 de abril. Ellos respaldaron la decisión de que el presidente electo Lenín Moreno Garcés esté al frente del país los próximos 4 años y decidieron respaldar su gestión. Fueron empresarios y emprendedores de distintas provincias del país quienes participaron del primer diálogo con la comunidad productiva que tuvo el presidente electo de Ecuador, Lenín Moreno. El sector empresarial llegó con puntuales planteamientos. Porque necesitamos desarrollar actividades productivas que duren en el tiempo, que generen mano de obra de largo plazo, pero que también tengan la responsabilidad de esperar un justo retorno para los empresarios. La propuesta que lidera Moreno gira en torno a potenciar la economía, abrir plazas de trabajo atrayendo la inversión para conseguir el desarrollo productivo. El representante del sector hotelero confía en que juntos se podrá disminuir la brecha de pobreza y desigualdad. De que no faltará una buena inventiva, una buena imaginación para pensar en nuevos incentivos que inviten al público extranjero y al nacional a continuar invirtiendo en el país o a venir a invertir en este paraíso llamado Ecuador. Aumentar las exportaciones en cantidad y calidad, darle valor agregado atendiendo a la agroindustria, están entre los principales intereses del nuevo gobierno, todos pendientes de la definición de un puente consultivo entre el sector público y privado. Ampliar los mercados competitivos, fomentar un buen ambiente de negocios en términos de tiempo, costo y trámites. Moreno se mostró abierto a incluir en los diálogos la revisión de la normativa tributaria y, según los argumentos del gremio empresarial, habrá que analizar la necesidad de racionalizar el pago de impuestos y promover eficiencia económica a través de una política responsable. Con el firme propósito de construir un entorno favorable para el desarrollo productivo dentro del plan de gobierno que aplicará hasta el 2021. Mirta Carrillo, Ecuador TV. Y le contamos hasta ahora que el vicepresidente de la República, Jorge Glass, mantuvo agenda en la provincia de Esmeraldas. A continuación le detallamos sus actividades en ese punto del país. A su paso por Esmeraldas, el vicepresidente Jorge Glass recorrió varias zonas que fueron afectadas por el terremoto del 16 de abril del 2016. Aquí, junto al equipo de reconstrucción, el cual lidera junto a Carlos Bernal, pudo verificar el avance de las obras del reasentamiento Nuevo Muisné. Recordemos, es inevitable recordar las primeras horas, los primeros días, cuando esto parecía imposible y cuando muchos de ustedes no creían. Esa era la verdad. Pero ya estamos viendo al Nuevo Muisné, lo estamos viendo con casas, con centros de salud, con escuelas de alta tecnología, con unidades de policía comunitaria, con centro integral para el buen vivir, para la atención de los más pequeños. También inspeccionó los avances de la construcción del nuevo puente de Muisné. La reconstrucción avanza y continúa como una política del nuevo gobierno al frente de Lenín Moreno Garcés. Saludó con la población que lo recibió con gran expectativa, pues horas antes participó de la inauguración de la Unidad Educativa Siglo XXI Pluridocente Gabriel Iriarte Ríos. El reelecto vicepresidente visitó a las familias que están en el albergue Muisné 3 y que pronto tendrán su nueva vivienda. Yo le di gracias por la visita porque necesitamos la presencia de él aquí en esta isla donde tiene mucha necesidad. Yo pienso que al llegar él aquí, él se va a dar cuenta y va a ponerle asunto a la isla, porque necesitamos nosotros prosperar en cuanto al turismo. Sofía Montoya, Ecuador TV.
Y la Asamblea Nacional espera tramitar en este periodo la aplicación del proyecto de ley para tramitar justamente lo que tiene que ver con la consulta popular respecto a la aprobación de los paraísos fiscales. Y para eso, la presidenta de la Asamblea nos confirma que ya está fijada la convocatoria para el primer debate. Ya tengo en mis manos el informe para el primer debate, que lo pondré ya el próximo martes en el Pleno de la Asamblea. El texto ha sido trabajado por la Comisión de Justicia. Su titular, Mauro Andino, nos comenta sobre lo que la norma establece para ejecutar la prohibición de poseer inversiones en paraísos fiscales en caso de ser funcionarios públicos o dignatarios de elección popular. Si quieren continuar como funcionarios o de dignatarios de elección popular, tendrían que deshacerse de esos bienes, de esos recursos, o renunciar al cargo que tienen. El Servicio de Rentas Internas será la entidad encargada de determinar cuáles estados son paraísos fiscales. No podemos dividir a dos o más instituciones para hacer el mismo trabajo. Aunque para este legislador, también integrante de la Sala de Justicia, debe existir el aporte de otro organismo, considerando la discrecionalidad con la que podría actuar el SRI. Debería confirmarlo, por ejemplo, la Contraloría y la Procuraduría del Estado. Siendo el próximo martes el día del primer debate, esperan que dentro de los plazos la actual Asamblea apruebe en segunda instancia el proyecto de ley. La Comisión tiene 15 días para poder emitir el informe para segundo debate, lo que estaríamos hablando que máximo la primera semana de mayo podríamos estar en segundo debate y con votación de la ley que ya pone en marcha paraísos fiscales. Alexis Moncayo, Ecuador TV. Mucha atención a lo siguiente: a través de una aplicación en el teléfono celular usted podrá conocer el estado actual de las causas penales y también de las pensiones alimenticias. Esta es una iniciativa del Consejo Nacional de la Judicatura. La aplicación CJ Ecuador está habilitada para teléfonos celulares que usen los sistemas Android o Apple. Una vez que se descargue en su teléfono, puede acceder a información en tiempo real sobre consultas de causas judiciales, verificar el pago de pensiones alimenticias o verificar información sobre remates judiciales. Absolutamente gratuita, que cualquier ciudadano puede bajar esta aplicación y poder tener acceso a todos estos servicios. Al acceder a cualquiera de los temas de consulta, el usuario debe llenar datos básicos y de manera inmediata se despliega la información. Habíamos señalado 24 horas, los 7 días de la semana al alcance de la mano de todos los usuarios, sin restricción alguna, más allá de los elementos idóneos de un celular con capacidad o acceso a Internet. Respecto a causas judiciales, el usuario de esta aplicación puede encontrar información de procesos de cualquier tipo de materia judicial. Se exceptúan las siguientes: los temas relacionados con los menores, temas de familia, de violencia intrafamiliar. Eso, por supuesto, tiene sus niveles de reserva, o temas de seguridad del Estado. Prácticamente nosotros hemos puesto estos sistemas de información en un esquema seguro que los llamamos DMZ. Según el Consejo de la Judicatura, Ecuador es el único país en la región en contar con esta herramienta tecnológica en teléfonos móviles. Momento de las noticias internacionales, nos vamos hasta Rusia porque el presidente Vladimir Putin recibió en el Kremlin al secretario de Estado de Estados Unidos, Rex Tillerson, y al canciller de su país, Sergei Lavrov. Es el primer acercamiento después de días de tensiones por el apoyo de Putin a Bashar al-Assad y el bombardeo estadounidense en Siria. Sobre este tema, Washington y Moscú se comprometieron a no interferir en la política interna de ese país, excepto para combatir al autoproclamado Estado Islámico. En tanto, en la Casa Blanca, el presidente Donald Trump recibió al secretario de la OTAN y en rueda de prensa habló de la necesidad de terminar con la guerra en Siria. Y de a poco, Evo Morales, presidente de Bolivia, se reintegra a sus actividades. A continuación le presentamos las noticias más importantes del acontecer internacional. A 12 días de la operación a la que fue sometido en Cuba para extraerle un nódulo en la garganta, el presidente Evo Morales retomó este miércoles sus actividades en el Palacio de Gobierno, donde se reunió con su gabinete de ministros, con quienes logró hablar sin dificultad, aunque lo hizo por pocos minutos para cuidar su salud. El gobierno de Taiwán aprobó una nueva ley que prohíbe el maltrato animal y el consumo de carne procedente de perros y gatos, que podría sancionarse con multas de hasta $60.000 y 2 años de prisión. La ley de protección animal prohíbe la venta, adquisición o consumo de este tipo de carnes. El Xi'an 13 es el primer satélite de comunicaciones de alto rendimiento de China que fue lanzado desde la provincia de Sichuan. El satélite tiene una capacidad de transferencia de 20 gigabytes por segundo, una vida en órbita diseñada para 15 años, por lo que será capaz de proporcionar un mejor acceso a Internet en aviones y trenes de alta velocidad, así como en regiones menos desarrolladas.
El volcán chileno Nevados de Chillán emitió hoy nuevos pulsos eruptivos y una nube de cenizas que sobrepasó los 1000 metros de altura, una situación que pone en alerta máxima a las autoridades que prohibieron el acceso de las personas en un radio de 2 kilómetros al complejo volcánico. Las cámaras de seguridad de la estación de tren de Cronulla en el sudeste de Australia captaron los dramáticos segundos en que un niño cae en la vía férrea cuando subía uno de los vagones con sus abuelos, que se descuidaron entre el espacio de separación entre el andén y el tren. Por fortuna, el menor logró ser rescatado. Las autoridades hicieron un llamado a los padres a extremar el cuidado de sus hijos, ya que en lo que va del año, 223 niños han caído en las vías del tren en Sydney. Fanny Lara, Ecuador TV. Son casi las 8 de la mañana. Gracias, amigos y amigas, por nuestra sintonía. Nosotros tenemos que contarle que estamos transmitiendo desde la provincia de Manabí, desde Puerto Viejo. Todos invitados a participar activamente en los programas de la televisión pública, porque estamos aquí recordando un año del terremoto del 16 de abril que sacudió la costa ecuatoriana con una magnitud de 7.8 grados en la escala de Richter. Más adelante estarán nuestros compañeros de Café TV, aquí también en el Parque Vicente Amador Flor, para que usted, si quiere venir a participar activamente de este espacio, lo haga. Y por supuesto, al mediodía también estaremos haciendo una evaluación de la reconstrucción en las provincias más afectadas, Manabí y Esmeraldas. Así que le invito a seguir en compañía de esta su televisión pública. Ya viene Eduardo Córdoba con la comunidad. Él estará ubicado también en Carcelén, en el terminal terrestre, para contarnos qué pasa en cada una de nuestras localidades. Excelente jornada para todos y para todas. Un abrazo desde Manabí. Para cantarte en aromas una canción de toquilla. Dime, linda Manabí,